Ya. Entonces, vamos a partir con progresión aritmética. Acaba de decir que, estoy leyendo recién la definición, una sucesión real y una sucesión es una función que toma un número natural y me entrega números reales. Una sucesión se llama progresión aritmética y para no estar escribiendo a cada rato progresión aritmética voy a escribir PA, ¿ya? Si pasan las siguientes dos cosas. Para que sea una progresión aritmética, el A1 lo tengo que conocer. Yo conozco el primer término de la asociación. Y el término AN más 1 es el término AN más D, donde D es una constante. Por eso dice para algún D perteneciente a los reales, salvo el 0. O sea que la letra D no puede ser 0. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es una sucesión? 5, lo voy a escribir acá. ¿Ya? Una progresión aritmética es 5, 10, 15, 20, 25 y así sucesivamente. ¿Cuál es el A1? ¿Cuál es el primer término de la sucesión? De la progresión. Esta es la progresión. ¿Cuál es el primer término? 5, ¿cierto? Ese es el primer término. ¿Cuánto le voy sumando cada vez? 5, por lo tanto D también vale 5. Voy a elegir otro ejemplo. Voy a partir 5, 5, 7, 9, 11, 13 y así sucesivamente. El primer término es 5. Entonces, en esta progresión, ¿sí? En esta progresión, el A1, que es el primer término, es 5. ¿Sí? ¿Cuánto voy sumando cada vez? 2. Así que el D vale 2. ¿Sí? Porque la progresión aritmética va de 2 en 2 partiendo desde el 5. ¿Ya? ¿Cómo se debiera escribir el término AN? ¿Cómo debería escribir entonces AN más 1? El término AN más 1. ¿Quién debiera ser? Según la segunda línea. 7. O sea, ese es el segundo término, pero el término general, ¿sí? En general, AN más 1, ¿sí? Es AN más 2. O sea, ¿sí? Es como recursivo, porque el término 5, el quinto término, va a ser el cuarto más 2. ¿Cierto? El décimo término va a ser el noveno término más 2. Porque siempre le estoy sumando 2 al anterior. A eso se refiere. ¿Cuál es la duda, Joaquín, o no? No. ¿Cuál es el nombre? Martín. ¿Dónde quedaste? Ya, acá entonces. Este es el término general. ¿Cierto? Fíjate que si para n igual a 1, voy a usar otra página. Entonces tenemos un ejemplo. Y que es la progresión 5, 7, 9, 11, 13. Todos de acuerdo en que A1 vale 5, porque es el primer término. D vale 2, ¿cierto? Porque es el segundo término. Ya. Y ahora AN más 1, por lo que dice acá, ¿sí? AN más 1 es igual a sub n más 2. Por lo tanto, para n igual a 10, ¿cuánto vale a sub 10? Martín, ¿cuánto vale a sub 10? Utiliza esta fórmula. ¿Cuánto vale a sub 10? El n vale 10. Entonces aquí tú tienes
a n más 1 y acá tienes a n. Entonces la sub 10 debería ser a sub 9 más 2. ¿Sí? Porque el n vale 10. O sea, el n, no, el n vale 10. Entonces aquí debería ser 11. ¿Sí? A sub 11, porque es n más 1, es igual, ¿sí?, a sub 10. Entonces a eso me refiero con que es recursiva. Para conocer el décimo término, necesito conocer el término A9. Si yo quiero conocer el término A7, necesito conocer el término A6. ¿Sí? Porque necesito conocer el anterior, porque lo que hace la progresión aritmética es sumar 2 al anterior, ¿cierto? Siempre voy sumando 2. Entonces necesito conocer el anterior, siempre. ¿Ya? Porque tenéis que reemplazar acá, Nico, mira, ahí. Ahí cuando el n vale 10. ¿Qué pasa cuando el n vale 10? Te va a quedar a 10 más 1 igual a 10 más d, que es 2. Entonces te queda a 11 igual a 10 más 2. Simplemente reemplacé el n. Lo único que hice fue reemplazar el n acá. Acá reemplacé el n. Y yo dije para n igual a 10. ¿Sí? ¿Cuánto vale entonces, Nico, para n igual a 5? Tengo que reemplazar el n. ¿Cómo me quedaría? A sub 6 es igual más 2. Por eso les decía, para conocer el sexto término, necesito conocer el quinto. Porque yo sé que el sexto término es el quinto más 2, porque siempre es el anterior más d. ¿Ya? Porque si yo te digo ahora, ¿qué término? Acá, este es el primer término, segundo término, tercero, cuarto, quinto. ¿Sí? Ya, ¿cuánto vale el séptimo término? 17, porque lo usaste calculando el anterior. Fue 15 más 2. Por eso siempre necesitáis el anterior. ¿Ya? Súper. Ya. Entonces, ¿alguna observación con respecto a la progresión aritmética? Primero, el primer término se llama primer elemento de la progresión aritmética. D, simplemente despejé de arriba. Fíjense que el D lo despejé de acá. Pasé el A sub n restando para el otro lado. D se llama diferencia de la progresión aritmética. Si el D es positivo, la progresión aritmética es creciente. Si el D es negativo, la progresión aritmética es decreciente. ¿Qué pasa si el D vale 0? ¿Qué pasa si el D vale 0? No puede ser, ¿cierto? Porque no puede ser que de hecho arribita dice, como acá, dice que el D puede ser cualquier número menos el 0. ¿Sí? No puede ser 0. No sería una progresión aritmética porque estarle sumando siempre 0 y no hacer nada. ¿Ya? Y si A, B y C están en la misma progresión aritmética, entonces B menos A es igual a C menos B. Es decir, 2B es igual a AC. ¿Ya? Esas son propiedades de la progresión aritmética. La progresión que estábamos trabajando, 5, 7, 9, 11, 13, ¿es creciente o decreciente? Creciente, ¿por qué? Porque el D vale 2, que es mayor a 0. Súper. ¿Sí? Ya, yo diría que las primeras son bastante fáciles, ¿sí? De hecho, la última es la que hay que poner más atención. ¿Ya? Acá dice que si 3 números están en la progresión aritmética, cualquier número, no tienen que ser consecutivos, ¿ya? Si hay 3 números que están en la progresión aritmética, entonces se cumplen las dos propiedades que tengo marcadas en morado. ¿Sí? Se cumple que B menos A es igual a C menos B, y también se cumple que 2B es igual a A más C. Ejemplos. La sucesión de los números naturales es una progresión aritmética. ¿Ya? Los números naturales parten del 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto vale la diferencia ahí? 1.
1, ¿cierto? Porque a cada número le estoy sumando 1. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta el infinito. Entonces, en ese caso, el primer elemento es el 1 y la diferencia también es 1. La sucesión formada por los números 7, 5, 3, 1, menos 1, menos 3, menos 5, es una progresión aritmética, donde el primer elemento, evidentemente, es el 7, y la diferencia es menos 2, ¿cierto? Porque al 7 le sumo menos 2 y me da 5. Al 5 le sumo menos 2 y me da 3. ¿Ya? Así que en este caso tengo la primer ejemplo, una sucesión aritmética creciente, y en el segundo ejemplo, una sucesión aritmética decreciente. Vuelvo atrás. ¿Cuál es tu nombre? El que está al lado de la Francisca, me dijiste, ¿no? La que está al lado de la Francisca. Natacha. Natacha, te confundo, toda la clase pasada te confundí con la Ale. Ya, vuelvo atrás para que la Natacha copie. Profe, Sí, ¿puede subir un poco? Profe, Dime. ¿puede subir un poco? O sea, el ejemplo que dio, para sacarle una foto que me faltó una pura parte. Esa. Ya, gracias, profe. La última propiedad está ahí. La vamos a aplicar ahora. Vamos a ver ejemplos de cómo aplicarla. ¿Este PPT no está arriba, Emilio? ¿No está? Según yo en álgebra tengo todos los PPT arriba. Sí está, profe. ¿Sí está? Sí. El PPT rayado lo voy a subir yo creo que el fin de semana. Ya. Acá hay un teorema regulatorio. Se llama teorema regulatorio porque lo que quiero hacer, ¿sí? En este caso, es... Se llama teorema regulatorio porque, como les dije, ¿cierto? Para calcular la progresión aritmética, yo necesitaba siempre el anterior. Entonces, es poco práctico, porque si yo te digo, Martín, quiero que me des el término 1000 de una progresión, el A sub 1000, ¿qué tendréis que hacer? Calcular todo lo anterior, pues, y es mucho trabajo. ¿Para qué voy a calcular todo lo anterior si yo solo quiero el A sub 1000? Entonces, este teorema regulatorio lo que hace, ¿cierto?, es decirme, mira, el término A sub n ya no depende del anterior, depende del primer término, depende del primer término y depende del n y del d. ¿Sí? Entonces, este teorema ya lo que hace con esta primera parte es decir, ya ahora el Martín para calcular el término A sub 1000 no necesita calcular todos los términos hasta la sub 1000. Necesita el primer término, necesita el n, necesita el d y con eso puede calcular el término A sub 1000. ¿Sí? Y ya no tengo que estar calculando todo lo anterior. Además, el teorema regulatorio me da esta opción. Me dice, bueno, además, si tú quieres sumar los primeros 1000 términos de una progresión aritmética, entonces la sumatoria de los primeros 1000 términos de una progresión aritmética es la que aparece ahí. ¿Ya? Vamos a demostrar la primera y la segunda. ¿Cómo creen que se hacen estas demostraciones? ¿Con qué método sabemos hacer demostraciones nosotros? Con solo el método que hemos visto para hacer demostraciones. ¿Natacha? El único... el único método que tenemos para hacer demostraciones. Visto la clase pasada, con la única cosa que sabemos demostrar. Inducción, ¿cierto? Entonces vamos a demostrarlo por inducción. ¿Cómo se hacía por inducción? Esto con el 1. Voy a ver si esto es válido para el primero. Entonces voy a demostrar por inducción. ¿Sí? Voy a mostrar la primera parte, la que tengo marcada en azul. Entonces, parto con n igual a 1. Veamos si esto se cumple cuando n vale 1. Cuando n vale 1 me queda a sub 1
igual a sub 1 más 1 menos 1 por D. Esto es igual a sub 1 más 0 por D. Y esto es igual a sub 1. Entonces, acabo de mostrar que a sub 1 es igual a sub 1. Así que para el n igual a 1 se cumple. Vuelvo a repetir la demostración con el compañero que está al lado, Martín. Vicente, ya. Entonces, lo estoy haciendo por inducción. Para el n vale, cuando el n vale 1. Cuando el n vale 1, reemplazo lo que tengo marcado en azul, n igual a 1. Entonces me queda a sub 1 igual a sub 1 más 1 menos 1 por d. ¿Qué es lo que tengo acá? A1 más 1 menos 1 por d. A1 menos 1 es 0, así que me quedo que A1 es igual a 1. Perfecto. O sea que cuando el n vale 1, se cumple. ¿Cuál es el otro paso de la inducción? La hipótesis. ¿Cami? ¿N igual acá? Sí, efectivamente, ¿cierto? La hipótesis que ahora yo digo, bueno, voy a suponer que es verdadero para n igual a k. Entonces me va a quedar, yo ya sé que esto es verdad. A sub k es igual a sub 1 más k menos 1 por d. ¿Sí? Esa es mi hipótesis. Yo esto creo que es verdad. En la hipótesis, lo único que hago fue lo único que hice fue reemplazar el n ahora por un k. Y la otra parte es la tesis. ¿Sí? La tesis ahora es cuando n es igual a k más 1. Entonces, quiero demostrar ¿sí? Voy a agregar una hoja. Quiero demostrar que ahora cuando k vale k más 1, entonces me queda ak más 1 es igual a 1 más k más 1 menos 1 por d. Menos 1 por d. Ahí sí. ¿Ya? Esto no sé si es verdad. Esto lo quiero demostrar. ¿Sí? Y la demostración voy a partir desde acá. Entonces, demostración. ¿Ya? Para demostrar esto voy a decir, mira, a k más 1 es lo mismo que a sub k, ¿sí? ¿Sí? Esto es lo mismo que a sub k más d, por definición. ¿Cierto? Esa es la definición de una progresión aritmética. El Nico no me está creyendo, así que me voy a devolver. Y eso es lo que yo tengo acá, ¿cierto? Esa es la definición de aritmética. Entonces yo sé que AK más 1 es igual a sub k más d. ¿Sí? Ya, entonces yo sé que eso es verdad. Ah, y ahora voy a usar mi hipótesis. Y yo sé que por la hipótesis, el A sub k es A sub 1 más k menos 1 por d más el d, ¿cierto? Esta era mi hipótesis. Ahí utilicé mi hipótesis. ¿Sí? Yo ya sé que la sub k vale eso, por la hipótesis. Y ahora simplemente voy a resolver aquí, me queda a sub 1 más k por d, menos d más d. Resolví este cuadrado. O sea, esta de acá. Entre el d, ¿cierto? El paréntesis. Y esto me queda a sub 1 más k por d. Y eso es lo mismo que tenía arriba. Si se fijan, es lo mismo que tengo acá. Eso es lo mismo que tengo en rojo porque lo de rojo lo uno se da. Y ahí está listo. Y ya demostré las dos etapas de la inducción. Demostré que es válido para el n igual a 1. Lo supuse verdadero para acá. Lo acabo de demostrar para acá más 1. Por lo tanto, yo ahora ya sé que el a sub n es igual a a sub 1 más n menos 1 por d. ¿Sí? Lo demostré por inducción.
meter el menos uno que sobre ya en la... ¿Esto de ahí? La que la no sé, menos Ah, es que aquí K más 1 menos 1 se anulan, pues. Entonces queda K nomás. pero acá no sería... Ah, porque ya, entiendo lo que me está preguntando el Nico. El Nico me dice, profe, ¿qué hizo con esto? Ya, pero Nico, acuérdate que las demostraciones, yo partí de este lado y llegué a este lado. ¿Sí? Entonces yo partí de la sub K y llegué acá. ¿Sí? Yo parto de la sub K más 1, partí de ahí hasta que llegué acá. Esa es la demostración. Entonces yo no uso esta parte, ¿cierto? Yo no estoy usando esta parte de acá. ¿Sí? Porque yo partí del otro lado. Ya este es el resultado al que quiero llegar. Tú podrías haber partido de este lado y haber querido llegar a la sub K más 1. Ya entiendo eso, pero... Entonces yo partí de la sub K y dije el A sub K más 1 es igual a A sub K más D. No, la sub K, eso. ¿Este A sub K? Sí, eso es por el K más 1, ¿cierto? Sí, ese es por el K más ¿Qué 1. pasa con el menos 1 ahí? ¿Con este menos 1? No, con el de arriba, el de arriba. ¿Cuál? Ese de ahí. No, pues Nico, porque... Que sería A sub N, que dijo arriba. Sí, Nico, mira, acá esto es lo que tengo marcado en rojo, es lo que quiero demostrar. Yo no sé si eso es verdad. ¿Sí? Yo quiero demostrar que eso es verdad. Ya, pensémoslo en una situación distinta. Pensemos que tú estás suponiendo que Juanito está saliendo con Pedrito. ¿Ya? No sabes si es verdad y lo quieres demostrar. ¿Ya? Entonces, tú partí investigando a Juanito hasta que llegáis a encontrar que efectivamente está saliendo con Pedrito. Y acá pasa lo mismo. Yo parto de acá hasta llegar al otro lado. Entonces, yo nunca toqué esto. Nunca lo uso. Yo usé la sub K más 1. Dije, por definición, A sub K más 1 es A sub K más D. Después, el A sub K, usé la hipótesis. El A sub K es esto, que tengo marcado en verde por la hipótesis. Desarrollé acá, busqué acá y llegué a esto. Y me doy cuenta que esto es lo mismo que yo quería demostrar. Entonces, yo partí de la sub K y llegué acá, pero nunca usé esta parte. Solo la usé para compararla al final. Simplemente la usé para decir, mira, llegué a lo que quería llegar. Lo que tengo al costado derecho es lo que yo conseguí. ¿Sí? Podría haberlo hecho al revés. Podría haber partido de este lado y haber hecho propiedades hasta llegar a la sub K más 1. Pero yo no uso las dos partes a la vez. Parto de un costado y llego al otro, usando propiedades y la hipótesis. ¿Sí? ¿Ahora sí, Nico? Ya, voy a dar un minuto ahí para que puedan copiar entonces. Y con esta fórmula, entonces, pensando en el mismo ejemplo anterior, Martín, ¿cuánto vale el término A sub 10 ahora? A sub 9 más 2. No, pero no tengo la sub 9. ¿Cuánto vale A sub 10 para este mismo ejemplo? A sub 10 vale... Apliquemos la fórmula, mira. A sub 10 es igual a A sub 1 más 10 menos 1 por 2. El A sub 1 era 5, ¿no? Sí. Acá me da 9 por 2. O sea que era 5 más 18. ¿Sí? Y me da 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 23. ¿Sí? Y ya no necesité sacar el A sub 9 ni nada de eso. Simplemente sé que el A sub 10 es el primero por el N por el D. Solo necesito conocer esas cosas. Súper. ¿Ya? Eso es lo que me da el teorema regulatorio. Porque antes yo le había preguntado al Martín, ¿cuánto da el A sub 10? Y Martín me había dicho A sub 9 más 2. Pero había que calcular A sub 9. Y el A sub 9 es A sub 8 más 2. Y así tendría que haber calculado muchas cosas. Ahora no. Ahora te pregunto, ¿cuál es el A sub 10? Ya es 23. ¿Cierto? Porque el A1 valía 5, el N vale 10 y el D valía 2. Y calculo reemplazo y calculo. ¿Ya? Otra cosa que me da el teorema regulatorio, ¿sí? Otra cosa que me da el teorema regulatorio es
Si ahora, por alguna razón, yo quisiera sumar los primeros n términos de la progresión aritmética, si quiero sumar los primeros n términos de la progresión aritmética, entonces es fácil hacerlo. Simplemente necesito conocer el n, el A1 y el D. ¿Sí? Demostración. Entonces, quiero demostrar esta ahora, lo voy a copiar para que no esté devolviéndome acá rato. ¿Cómo voy a demostrar el 2? Espera, ¿pero con qué método? Inducción. Entonces, primero lo voy a demostrar cuando n vale 1. Cuando n vale 1, fíjense que el n está aquí, en la sumatoria. Entonces, cuando n vale 1, me están diciendo que yo tengo que sumar desde igual 1 hasta 1 el a sub i, ¿sí? Y me tiene que dar 1 partido en 2 por a sub 1 más 1 menos 1 por d. Esta sumatoria de acá, ¿cuál es? Si escribo esa sumatoria, ¿cómo tengo que hacer si parto sumando desde el 1 y llego hasta el 1? ¿Qué sumo? Porque esa sumatoria dice, parto desde el 1 y llego hasta el 1. Estoy sumando los a sub i. Entonces, eso es lo mismo que A1, ¿cierto? Porque parto del 1, pero llego hasta el 1 nomás. Entonces, y el I, el que está aquí adentro, pues, ese I el que está aquí. ¿Sí? Lo reemplazo hasta el 1 nomás. Perfecto. Y al otro lado me queda un medio, y acá me queda 2 por A1 más 0, o sea que eso es, voy a bajar el A1, y esto me queda un medio por 2A1, y eso es A1, y acá me da 1. Por lo tanto, tengo A1 igual a 1. Perfecto. Cuando el n vale 1, se cumple. ¿Sí? Ahora, hipótesis. Profe, no entendí bien qué hizo ahí en esa parte, en la segunda línea. ¿Esta línea? Sí. Ya. Entonces, esto es igual a esto, ¿cierto? Y acá todo esto es igual a lo de abajo. ¿Sí? Porque simplemente reemplacé n igual a 1 en lo que quiero demostrar. ¿Sí? Entonces, cuando n vale 1, te queda, acá te va a quedar. Acá 1 menos 1 es 0. ¿Sí? Sí, era, sí entendí. ¿Sí? Ya. Súper. Entonces, segunda parte, hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? Cuando n vale k. ¿Cómo me quedaría la hipótesis, Martín? Con la sumatoria, ¿no? Sí, pues. Desde K. No. Sí, El n vale k. La sumatoria va desde el 1. Ahí, tú me decís desde el i vale, sigue siendo 1, porque cuando el n vale k, Ah, era al revés. ya, Acá. hasta acá, ahí sí. Hasta acá. Entonces la sumatoria desde i igual 1 hasta acá, Hasta acá. de a sub i, igual a qué cosa? Un medio. No. ¿Por qué 1? Por la. Perdón. K medio. K medios. ¿Ya? 2 por A1 Súper. más A menos 1 por aquí. ¿Sí? Porque simplemente reemplazo el n por un k. Y ahora yo asumo que esto es verdad. ¿Sí? Y ahora viene mi tesis. Mi tesis es que lo quiero demostrar para k más 1. Cuando n vale k más 1, ¿cómo te queda, Fran? Fuerte, Fran, para que te escuche lo de la casa. Súper. ¿Ya?
igual a 1 partido en 2. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Y ahora esto es lo que quiero demostrar. ¿Sí? Súper bien. Para demostrar eso, en algún momento tengo que usar la hipótesis. Entonces, vamos con la demostración. ¿De qué costado vas a partir haciendo esta demostración, Nico? ¿Izquierda o derecha? Muy bien, Nico. Igual 1 hasta acá más 1 de A sub I. Fíjense que sumar hasta el K más 1 es lo mismo que sumar desde el igual 1 hasta acá y después agregarle, ¿qué cosa? No, el A sub K más 1. Por si te digo, Nico, suma a 1 más a 2 más a 3 más a 4. Eso es lo mismo que tú me digas, mire, yo voy a sumar desde el 1 hasta el 3 y después le voy a sumar el A sub 4. ¿Sí? Y eso es lo que dice aquí. Sumar hasta el K más 1 es lo mismo que sumar hasta el K y después agregarle el último término. Es exactamente lo mismo. ¿No? ¿Por qué acá no sería 1? Ah, porque acá, todos de acuerdo que hacer esta sumatoria es lo mismo que primero sumar estos 3 y al final sumarle el A sub 4. Entonces, si yo quiero sumar hasta el K más 1, es lo mismo que sumar los primeros K términos y después sumarle el último término. Sí. Ya. Cami, ¿va bien hasta acá? ¿Emi? Profe, Ya dijo, perdí. me dijo Cami. Dije Cami y Emi. Sí, yo muy bien. ¿Sí? Ya, súper. ¿Utilizo o no utilizo la hipótesis todavía? ¿Utilizo o no utilizo la hipótesis todavía? ¿Y dónde la utilizo? Sí, en donde salen los corchetes. En donde salen los corchetes, ¿cierto? Porque yo ya sé que esto es lo mismo que K partido en 2 por 2 a sub 1 más K menos 1 por D, ¿cierto? Más A sub K más 1. Yo ya sé que eso es verdad, porque yo sé que todo esto es igual a esto, por la hipótesis. ¿Sí? Reemplacé la hipótesis. Y ahora me voy a poner a jugar con álgebra, pero aquí no tengo mucho tiempo. O tal vez sí. Ya. Si yo tengo que demostrar la hipótesis en la tesis ya sería buena. Sí, ¿cómo? Si logro demostrar la hipótesis en la tesis. No, tú no querís demostrar la hipótesis. Querís demostrar la tesis utilizando la hipótesis. Sí, pero por ejemplo, si yo llego a la tesis, llego a la hipótesis. No, después tenéis que hacer álgebra aquí. Por ejemplo, acá hay que hacer álgebra. Esto me queda acá, partido en 2, por 2 a sub 1 más K menos 1 por D. ¿Cuánto vale A sub K más 1? Según el teorema regulatorio. Ya, pero según el teorema regulatorio. A1 más K por D. ¿Sí? Porque si esto vale A sub n, ahora reemplaza el n por un K más 1. Y te queda A1, K más 1 menos 1, que es K, por D. Sí, utiliza el teorema anterior.
¿Sí? Y esto es lo mismo, ¿sí? Y acá esto me va a dar igual a A partido en 2, ¿sí? Y bueno, y acá voy a tener que hacer álgebra. Este me queda... voy a entrar este. Hacia acá y hacia acá. Entonces me queda A1. ¿Cierto? Me queda A1 más K por K menos 1 partido en 2 por D más A1, ¿cierto? Más K por D. ¿Sí? Y primer término que le colocarle a... Y el primer término, ¿dónde? Me faltó un K acá. ¿Eso? Sí, se me fue, gracias Nico. ¿Ya? Y acá yo no lo voy a hacer porque no voy a alcanzar en el tiempo, pero ustedes créanme que con mucha álgebra van a llegar al resultado. Se logra llegar a ese resultado. Con mucha álgebra, pero van a llegar. ¿Ya? Acá hay muchos pasos entre medio. ¿Sí? Que no voy a hacer ahora porque si no, no alcanzo. Lo importante, entonces, ahí ya estoy lista, ¿sí? Y con eso ya demuestro las dos cosas. Por lo tanto, después del teorema regulatorio, yo puedo calcular la sumatoria de una progresión y el término general de una progresión. Ejemplo. En una progresión aritmética, cuyos primeros tres términos son el 5, el 11 y el 17, determinen el quinto término y la suma de los primeros 17 términos. ¿Sí o bien? ¿El quinto término? ¿Cuánto? Va de 6 en 6 ya. Vamos, ¿ahí se indicó? Ya. Antes de eso, ¿cuál era tu nombre? Vicente, perdona. Ya, Vicente, ¿cuál es el primer término de la progresión? 5. ¿Ya? Estos son los datos que uno siempre tiene que ir colocando. ¿Ya? Entonces estos son los datos. ¿Y cuánto vale D? 6. Entonces, el A sub 5 es A sub 1 más N menos 1, perdón, A sub N, tenés que acordarte acá, A sub N, A1 más N menos 1 por D. Entonces, si N vale 5, porque te están pidiendo el quinto, ¿sí? A sub 5, o con N igual a 5, con N igual a 5 te va a quedar A sub 5 es igual a A sub 1 más 4 por 6. 5 más 4 por 6. Que sería 5, ¿cierto? Más 24 y eso te da 29. ¿Sí? Súper. Hay algunos que uno lo puede hacer por intuición más fácil, por supuesto, ¿cierto? Como este. Porque acá lo que hizo el Vicente fue 17 más 6, que da más 6. ¿Sí? Hizo los dos. Ahora, esta entonces es la A. Para la B, ¿qué me piden? ¿Cómo escribo lo que me piden matemáticamente? Natacha, ¿cómo escribo lo que me piden matemáticamente? Sí, en la B me piden la suma de los primeros 17 términos. Yo te digo un poco, la sumatoria, ¿desde dónde? No, porque los primeros 17 términos, entonces la sumatoria es del primer término hasta el término 17 de la sub i, ¿cierto?
Y en este caso, por el teorema regulatorio, voy a volver arriba. Nosotros sabemos que eso se calcula de esa manera. ¿Cómo lo calculo entonces? Sería 17 partido en 2 por 2 por 5 más 17 menos 1 por 6. Por eso es importante identificar el primer término y el D. Dime, Nico. El I en esta fórmula se acaba segundo. El I es un factor que parte del 1, pero que va variando. Sí, buena pregunta. Resolvamos esta y da. ¿Cuánto daba, Martín? 901. 901. El Nico me está preguntando, profe, y si yo quiero calcular, no sé si era esto lo que me estaba preguntando, pero voy a asumir que sí. Nico dice, profe, yo no quiero calcular los primeros 5 términos. Quiero calcular desde el quinto término hasta el término 17. Eso me estáis preguntando, ¿no? ¿Cómo se calcula esa sumatoria? Era como lo que hicimos al principio. Es lo Lo que de- hicimos al principio, ¿cierto, Cami? Es la sumatoria desde el 1 hasta el 17 menos la sumatoria desde el 1 hasta el 4. Porque sumo todos los números y le resto los primeros 4. ¿Me caché, Nico, no? Ya, calculen los que me van entendiendo, calculen eso. Debería dar un número más chico que el 901. Ahí voy, ahí voy. Encima se pone choro, ya. Ya, tú quieres sumar acá. El 5, 11, 17, ¿por ejemplo? 23, 29, y así. ¿Sí? Ya. Pensemos que tú quieres sumar estos dos nomás. Y con sumatoria. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular la sumatoria desde el primero, 1, 2, este es el 1, 2, 3, 4, 5. Entonces voy a calcular la sumatoria desde el 1 hasta el 5, de todos los asustinos. Y después le voy a restar estos 3. Entonces después le voy a restar la sumatoria desde el 1 hasta el 3. Quiere llegar a la... Porque primero voy a sumarle todos estos, todos, y después le voy a restar estos de acá. Y me van a quedar solo estos. Y yo al principio quiero sacar la función de... No, si tú quieres sumar, quieres calcular esto, es lo mismo, o que es lo mismo. Espera. Ya, ¿cuánto les da, chicos, los que están en la casa? Y esto es lo mismo que la sumatoria desde el I igual 4 hasta el 5 de la sub I. Porque parte sumando el cuarto término y el quinto término. ¿Eso quieres hacer? Quieres sumar el cuarto y el quinto. No, y el resultado, porque empieza del 1 y la... Y tenemos el 3. Porque aquí tienes 5 términos. 1, 2, 3, 4, 5. La pregunta ahí, donde era de empezar... Entonces, Nico, tú tomas acá. Y el 5 porque el primer término. Y tomar el 17. ¿Qué voy a hacer? Los voy a sumar todos, desde el 1 hasta el 17. Desde la posición 1 hasta la posición 17. ¿Sí? Pero yo no quiero esa suma, yo quiero solo desde el 5 hasta el 17. Entonces les voy a restar los que no me interesan, que son desde el 1 hasta el 4. Porque si le resto hasta el 5, te voy a restar el primero que sí me interesa. ¿Sí? Mira, voy a sumar 1, 2, ¿sí? Ya, yo voy a sumar todos estos. Y después le voy a restar estos de acá. Por lo tanto, me van a quedar solo estos de aquí. Me quedan del 5 al 17. ¿Sí? Es lo que me interesa. ¿Qué es lo que te interesa?
Pero ¿por qué lo tengo que hacer así? Porque las fórmulas que yo conozco, ahí no. ¿Y por qué lo tengo que hacer así? Porque todas las fórmulas que yo conozco parten desde el 1. No hay ninguna fórmula que parta desde el 5. Entonces, yo no puedo calcular del 5 al 17, tengo que hacerlo a partir del 1 al 17, le resto del 1 al 4, y aquí puedo aplicar fórmulas. ¿Sí? 1226. ¿Qué escribió antes? Ya, súper. Cami no da 1226, pues no puede dar eso. Claro, lo calculé a mano y no sabía Ya. por qué salía 0,1. A ver, veámoslo. Pues. Acá, del 1 al 17, ya la tengo. Del 1 al 17 ya sé que es 901. ¿Cierto? Porque la calculé antes, el Martín. Menos la sumatoria del 1 hasta el 4 es 4 partido en 2, ¿sí? Por 2 por 5, más 4 menos 1, que es 3, por 6. Entonces me da 901 menos, y aquí me da 2 por 10, 6 por 3, 18. O sea que esto da 901 menos 2 por 28. Esto es 901 menos 56. ¿Y eso no se cuenta? 845. Ya le estaba explicando al Nico por qué tengo que hacerla a partir desde el 1. Básicamente porque todas las fórmulas que conocemos parten desde el 1. No tengo ninguna fórmula que yo conozca que parte del 5. Entonces tengo que sumarlas de todo y después restaré los primeros. ¿Ya? Súper. Me faltó tiempo, así que voy a Profe, probablemente utilizar el laboratorio de mañana para terminar. Me falta ver una progresión geométrica y listo. ¿Ya? Pero deberíamos ir más rápido. Dime, Cami. profe, ¿podría subir un poquito el ejercicio Claro, anterior? perdona. ¿Ese es todo el ejemplo anterior? Espera un poquito, espera. Le estoy dando tomando fotos mejor. Sí. Ya, pero antes de eso también. No le alcanza a tomar la foto antes de eso. Mañana es presencial, ¿cierto? Tenemos la C404, si no me equivoco, en el edificio de nosotros, piso 4. Ya, voy a utilizar la primera media hora, yo creo, en vez de hacer ejercicio, de pasar materia, y después vamos a hacer ejercicio, y después el lunes igual hacemos ejercicio. ¿Ya? Sí, pero mejor ahora vengan todos los que quieran, da lo mismo. Vengan todos los que quieran de aquí en adelante, y recuerden que ahora las clases están partiendo 10 minutos tarde. Yo igual llego a la hora de la sala, pero es para que los que están online no estén los 10 minutos que yo me demoro más o menos en instalar, hacer todo como ahí esperando. ¿Ya? Dime. ¿El cupo de cuántas personas será? ¿Qué? Porque había un cupo, ¿cierto? En la sala. ¿No? No, ahora vengan todos los que quieran, porque los que hay gente, siempre vienen los mismos y los otros nunca llegan. Ya. Tipo, No, pero el Rodrigo Mestica nunca ha venido. Si lo veo en la calle no lo reconozco. Mentira, Voy a- mentira. Voy a bajar un poquito nomás, solo un poco. ¿Qué cosa? Sí. No, ahí nomás. Esto es la de Ya. nuestro centro. Igual voy a subir este PDF, pero lo voy a subir cuando termine para toda la materia del control. Ya chicos, nos vemos, que les vaya súper. Adiós. Chao.